Les agradezco que dediquen tiempo para un tema muy importante para nuestras empresas, para nuestra comunidad. Agradezco también a sus empresas que les permiten capacitarse, que les permiten dedicar tiempo para aprender más, para crecer, para llevar buenas prácticas a sus mismas empresas. Y bueno, muy agradecido con Lorena, experta en el tema de estas políticas incluyentes, Luli, Areli, que nos están apoyando, y bueno, a toda la red de empresas socialmente responsables, principalmente del estado de Chihuahua, pero tengo entendido que hay también de otros lugares. Así que gracias por estar aquí y estamos atentos a tu plática, Lorena. Gracias, Luli. Gracias, ingeniero. Pues el día de hoy nos acompaña la firma Baker McKenzie, una firma convencida de que las empresas deben desempeñar un papel central en el fomento y la defensa de la sostenibilidad. Además de contar con el distintivo como empresa socialmente responsable, la firma está comprometida con Pacto Mundial de la ONU, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y los 10 principios de Global Compact. En esta ocasión y en el marco del Día del Niño y la Niña, nos acompaña Lorena Gaitán, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene 10 años de experiencia en recursos humanos, desarrollo organizacional y responsabilidad social corporativa. Ha laborado en empresas tanto nacionales como transnacionales y actualmente es la gerente de responsabilidad social en la firma. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos y por compartir con la red de empresas socialmente responsables de Chihuahua y el resto de empresas que nos acompañan de toda la República el caso de éxito de Baker McKenzie. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, ingeniero Santini, por la invitación, esta vinculación para nosotros es muy importante. Gracias al Centro Per Se por la invitación a participar el día de hoy con todos ustedes. Y pues bueno, me gustaría empezar esta charla con una presentación que preparamos para que vayamos pues platicando un poquito del contexto de estas políticas, cuáles son los impactos que se tienen. Por favor, si tienen cualquier duda, cualquier comentario que añadir, por favor, siéntanse en libertad de ponerlo en el chat, de levantar la mano, con mucho gusto lo podemos ir pues platicando. Entonces, bueno, pues para empezar y adentrarnos a este tema, me gustaría, como les decía, empezar con este primer pensamiento, hablando sobre el balance de vida, el cual hoy en día es uno de los elementos más relevantes que las personas consideran como parte del salario emocional. Como sabemos, pues a raíz de la pandemia y a raíz del contexto en el que estamos viviendo actualmente, el tema de salario emocional, de flexibilidad, de tener este tipo de políticas en las empresas, pues resulta sumamente relevante para el talento a la hora de elegir un nuevo trabajo o tener como más comparación entre uno y otro, pues este tema de salario emocional resulta sumamente importante. Me gustaría platicarles algunos datos sobre estas políticas, como decíamos, un tema de impacto, de los beneficios que trae consigo también estas políticas. Y bueno, pues empezando por lo que dice UNICEF, al final creo que pues todo este referente que nos pueden dar las instancias internacionales, las dependencias, las buenas prácticas que se dicen es muy importante. Y bueno, pues UNICEF habla de que si bien estos beneficios de flexibilidad son buenos para los trabajadores, tiene un impacto muy importante también en el bienestar de los hijos de estos trabajadores, ¿no? Eso es muy importante que lo consideremos porque al final estas políticas empiezan a tener una repercusión importante en las familias, en la comunidad en general. Entonces, dejemos de verlo tal vez como un beneficio solamente para los trabajadores, sino para toda la comunidad. También, de acuerdo a datos de la OCDE, la licencia parental remunerada puede contribuir de forma importante a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo hablando en temas de salud y de bienestar, tanto para los padres como los hijos, como veíamos, ¿no? Entonces, aquí vemos también que tiene un impacto pues más allá de la propia familia, de la propia empresa. Esto tiene un impacto importante en los ODS también.
Y bueno, pues también UNICEF menciona que los programas para la lactancia materna en el lugar de trabajo se han asociado a menos niños enfermos y eso implica que menos padres se ausentan para cuidarlos, ¿no? Entonces también tiene un impacto positivo hablar de las licencias de parentalidad, de las políticas de lactancia materna y en general de la flexibilidad en el trabajo. Hablando también del impacto que se tiene en la equidad de género, también hay un artículo muy interesante que les recomiendo consultar, que se publicó también por UNICEF, en donde dice que la participación femenina en el mercado laboral de América Latina ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, las mujeres continúan siendo las principales responsables del cuidado de los niños y de las niñas. Esto quiere decir que aunque están entrando más a la fuerza laboral, cada década se ve pues este cambio o este crecimiento en la participación femenina en trabajos, en la economía formal, siguen siendo las mujeres las principales cuidadoras. Entonces, aquí UNICEF nos dice que si se incluyen también a los padres en las licencias con goce de compensación, se puede promover la corresponsabilidad parental y eso pues tiene un impacto en la igualdad de género en el país, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí ya otro beneficio que tiene el hacer incluyentes estas políticas, sobre todo hablando desde la perspectiva de tener políticas con goce de compensación, ¿no? Y bueno, hablando de los ODS que mencionaba hace un momento, las políticas parentales y de apoyo a las familias tienen un impacto directo en estos 5 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Como sabemos, al final, cada una de las iniciativas que estemos poniendo en práctica, tanto las empresas como los gobiernos, las comunidades, la sociedad en general, tiene impacto hacia los ODS que el Pacto Global pues, ha designado en camino hacia la Agenda 2030. Y estas políticas en particular se impactan o tienen mayor relación con estos 5 ODS, que son, en primer lugar, el fin a la pobreza, la salud y el bienestar, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico y la reducción de las desigualdades. Esto también viene pues incluido en este artículo que también les recomiendo mucho, que se llama Parental Leave and Family Wellbeing in the Sustainable Development Era. Este es un compilado también de análisis de las políticas en distintos países y cómo tienen un impacto en el tema de sostenibilidad de las organizaciones. Ahora bien, ¿qué dice la Organización Internacional del Trabajo? También me parece importante mencionarlo. La OIT ha desarrollado convenios que son una serie de recomendaciones para los Estados miembros que hablan sobre la protección a las madres y a los padres trabajadores y a sus hijos, ¿no? Esta serie de convenios se han ido actualizando de acuerdo también pues, a las buenas prácticas que las empresas van incorporando y que van compartiendo también. Entonces, bueno, pues hacen análisis por país para ver cómo está impactando el tema. Y emiten esta serie de recomendaciones a los Estados miembros. Y una idea que me gustó mucho que resaltaba la OIT es que quienes regresan al trabajo después de tener un hijo lo hacen con ideas nuevas. Al final la experiencia que les da la paternidad y la maternidad a las personas al final es un gran aprendizaje y pues resulta en como evolución de competencias para los trabajadores en temas de empatía, de priorización. Resulta que también traen pues estas competencias a los equipos y a la mesa, que son, bueno, pues de gran importancia para el entorno empresarial. Y bueno, pues hablando ya centralmente del caso de negocio, en el 2017, Boston Consulting Group publicó un artículo que se titula Why Paid
Family pero Leave pongan Good ahí, for no, Business. ya, pues, ¿para qué Perdón, se- estoy escuchando algún micrófono abierto. Listo. Me parece que ya quedó. Gracias. En este artículo de Why Paid Family Leave is Good for Business también es un estudio muy interesante en donde se plantearon los resultados que se hicieron revisando las políticas de parentalidad de más de 250 compañías a nivel mundial. Y bueno, pues analizando un poquito los resultados de este artículo, vamos a resaltar 5 indicadores positivos para las empresas de tener estas políticas. El primero es retención de talento. Como sabemos y como empezamos esta charla, al final tener estas políticas para las empresas resulta un diferenciador y eso hace que el talento prefiera quedarse en una empresa que ofrece este tipo de beneficios. Y en este estudio se menciona que en los casos de las mujeres específicamente que toman una licencia de ausencia con goce de compensación, son 93% más probable que siga participando activamente en la empresa entre 9 y 12 meses, perdón, después del nacimiento o recibimiento de su bebé, que quienes no lo toman, ¿no? Entonces, este es un indicador también interesante de cómo impacta tener estas políticas para el talento. También otro indicador de estas políticas es la atracción de talento. Al final, contar con estas políticas de parentalidad y bienestar familiar es hoy en día un diferenciador en el mercado para atraer potencial talento. Como vemos cada vez más, las nuevas generaciones prefieren estos beneficios sobre otros a la hora de tomar una decisión sobre un nuevo trabajo. Esto es muy importante que ya que tengamos estas políticas en nuestras empresas, podamos compartirlo públicamente en nuestros canales empresariales, pero también en las entrevistas de candidatos, en las ferias de reclutamiento, en todas las vías por las que creemos que esto puede hacer difusión sobre pues, estos diferenciadores de mercado que estamos teniendo, también es muy interesante para el talento. El tercer indicador es que también ayuda a reforzar los valores de la compañía. Contar con estas políticas puede ayudar a visibilizar el compromiso de la empresa en términos de diversidad, inclusión y equidad, sobre todo si se ofrecen los mismos beneficios sin importar el género de la persona. Y aquí empezamos ya a platicar sobre la importancia de ofrecer los mismos beneficios para hombres y para mujeres sin hacer distinción y que eso al final tiene también otro tipo de impactos que vamos a ver más adelante. El cuarto impacto es el incremento en el engagement, la moral y la productividad de los empleados. Y este artículo retoma un estudio de EY en el 2016, en el cual se demostró que más del 70% de las empresas que ofrecen licencias de parentalidad con goce de sueldo reportaron un incremento en su productividad. Entonces, aquí también ya está muy estudiado que este tipo de beneficios también tienen una relación entre el compromiso, entre la productividad de los empleados y cómo pues tener esta serie de beneficios también tiene una repercusión interesante en los resultados del negocio. Y por último, el quinto indicador es el tema de reputación de marca. Como sabemos, cuando una empresa anuncia que cuenta con estas políticas de manera pública, pues sube sus activos intangibles y se genera un efecto multiplicador también que es beneficioso para toda la comunidad, ¿no? Creemos que compartir estas prácticas entre distintos actores y entre los distintos sectores también pues puede generar un incremento en la reputación de la marca y eso también resulta en un beneficio para el negocio. Y bueno, pues eso fue un poquito del caso de negocio, cómo se visualizan estos impactos ya en la vida, digamos, diaria de las empresas, de las comunidades. Ahora hablando específicamente de México, pues aquí retomamos algunos datos y pues se dice que en México más de 12.6 millones de hombres trabajan en el sector formal, esto según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2019.
y apenas 8.5 millones de trabajadoras tenían un contrato con una empresa formal. Esto quiere decir que las mujeres todavía hace algunos años estaban ocupando posiciones en el empleo informal que sin duda no es una correlación con las mujeres que trabajan, sino las mujeres que trabajan en el sector formal. Y aquí lo que vemos es que si las empresas ofrecen políticas parentales, más mujeres serían parte de la economía formal, contando con prestaciones de salud y seguridad social, lo cual también es muy importante para el avance, para el desarrollo sostenible y los objetivos que se tienen planteados también a nivel país. Y bueno, pues también retomando un tema muy importante de los beneficios de acuerdo a UNICEF, creemos que es importante también resaltar que el equilibrio entre la familia y el trabajo no es solo una cuestión individual, como veíamos al inicio de esta presentación, sino es una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas, empleadores del sector privado y las familias, ¿no? Y bueno, pues también UNICEF divide estos beneficios en 4 partes. Primero habla sobre el beneficio para los niños y aquí vemos que invertir en el desarrollo en la primera infancia mejora las habilidades, las capacidades y la productividad de los niños y las niñas. También menciona que es bueno para las mujeres. ¿Y a qué se refiere con esto? Aquí tener estas políticas reduce el desequilibrio de género, promueve una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres con el cuidado de los hijos, permite a las mujeres mantener su participación en un empleo remunerado, lo cual contribuye también a su familia, a la economía y al negocio. También es bueno para el negocio porque aumenta la retención de los empleados, reduce el ausentismo y los costos de contratación por pues cubrir el puesto de la persona que se fue, sube la productividad y el posicionamiento de marca, como veíamos. Y finalmente también es bueno para la economía. Está comprobado en diferentes estudios que se estimula el crecimiento económico y el PIB nacional teniendo esta serie de políticas puestas en marcha en las empresas. Y bueno, hablando de otro tipo de beneficios de estos programas de trabajo flexible y de familia, pues también ayudan en la mitigación de sesgos en contrataciones, en promociones, en comités, en posiciones de liderazgo, en la designación de proyectos estratégicos. Todo esto tiene un impacto importante, hablando específicamente de ofrecer los beneficios por igual para hombres y mujeres. Eso disminuye sin duda en los sesgos como veíamos en estas 5 etapas, y también promueve la retención de las mujeres en un momento de su carrera profesional en la que muchas toman la decisión de de renunciar a sus trabajos por no tener como las condiciones de poder tener esta flexibilidad para el tema de los hijos, y genera pues un piso más parejo en el ámbito profesional. También en el ámbito familiar ayuda a que el hombre esté más involucrado en la crianza de los hijos, y en ese sentido hay muchos estudios que demuestran que cuando un padre está presente durante los primeros meses de la vida de sus hijos, va a formar un vínculo emocional más fuerte con ellos, ¿no? Y eso es muy relevante también a la hora de pensar en ofrecer estas licencias a los hombres también. Y de acuerdo a un estudio de ONU Mujeres en el 2018, también se ha visto que cuando los hombres toman su licencia de paternidad, es decir, no nada más que tengan la posibilidad de hacerlo, sino que realmente la tomen, las mujeres tienen carreras más exitosas a largo plazo debido al balance de las responsabilidades en casa. Y esto hemos visto también que a lo largo de los años, las nuevas generaciones también han querido cambiar los roles tradicionales de género. Hoy en día los hombres también quieren pasar tiempo con sus hijos, quieren compartir las responsabilidades en casa, y eso genera beneficios para todos realmente, para las familias, para las mujeres, para las empresas, para los propios hombres también. Es importante reconocer este tema y que cada vez se habla más sobre ello, y es un aspecto relevante a considerar a la hora de desarrollar las políticas. Y bueno, pues eso fue hablarles un poco del contexto de qué dicen
pues las buenas prácticas internacionales, cuáles son las recomendaciones, cómo está el país en ese sentido. Y ahora vamos a platicar un poquito sobre pues nuestro propio caso en Baker McKenzie, compartirles un poco cómo lo hemos hecho nosotros, qué es lo que implican nuestras políticas y cómo podemos darles pues algunas recomendaciones en este sentido. Primero, empezar a platicarles que en Baker McKenzie creemos que tanto hombres como mujeres puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo y eso es un tema muy importante para la firma. Está alineado a nuestra visión global y a nuestros objetivos en México. En México, en el 2019, lanzamos nuestros programas y políticas que están alineados a 4 ODS principalmente. Está alineado al tema de igualdad de género, al tema de trabajo decente y crecimiento económico, a la reducción de desigualdades. Y nosotros también consideramos que es muy importante el tema de las alianzas para lograr los objetivos. Entonces, bueno, pues desarrollamos las 3 políticas y programas que ven a la derecha. Por un lado está la política de trabajo flexible, que se llama Be Agile, la política de familia, que es Family Leave, y tenemos un programa de apoyo a la lactancia materna también, ¿no? Entonces, estos 3 programas se complementan entre sí para ofrecer a nuestros colaboradores pues, los beneficios y la flexibilidad que creemos que es importante para apoyar a las familias y a la niñez. Hablando de nuestra política de Be Agile, tenemos una serie de esquemas que promueven la flexibilidad y es aplicable para todos nuestros colaboradores. Tenemos el trabajo a distancia, que es pues trabajar desde fuera de la oficina, que pues muy importante haber tenido esta política puesta en marcha cuando inició la pandemia, porque pues contábamos pues con todas las herramientas, los procesos, las políticas, todo para poder darle a nuestros colaboradores la facilidad de trabajar desde su casa para cuidar de su salud y de la salud de las comunidades. Y bueno, pues eso resulta muy importante ahora que ya estamos de regreso en este sistema híbrido en donde seguimos pues trabajando a distancia algunos días, otros días de regreso en la oficina y bueno, pues vamos proporcionando esta flexibilidad que vemos que hoy en día también es muy, muy importante para el talento. Por otro lado, tenemos también el tema de horarios flexibles, que implica trabajar en un esquema distinto a las horas y a los días estándares, pero preservar el número de horas por día. Y esto es pues el famoso recorrer el horario, entrar antes, salir después o conectarse en las tardes en sus casas, etcétera, como para poder manejar otros compromisos, pero sin descuidar también las necesidades del negocio. Por otro lado está el esquema de horario reducido, que es, pues implica una reducción en las horas estándar y esto obviamente va en alineación con las metas y la compensación reducidas proporcionalmente también. Tenemos esquemas de tiempo parcial, de medio tiempo, de ciertas horas al día y eso pues también ha tenido un impacto en nuestro talento. Y también damos la posibilidad de solicitar periodos de ausencia extendidos en donde pues la persona solicita adherirse a este esquema por motivos personales, familiares, académicos, etcétera. Esto es sin goce de compensación y que va también pues alineado al tema de flexibilidad, entendiendo que todos nuestros colaboradores tienen compromisos distintos y necesidades también distintas, sin que eso implique que tengan que renunciar a sus trabajos, ¿no? Se les da este beneficio. Y bueno, pues hablando de nuestra política de Family Leave, este implica una serie de licencias de ausencia por parentalidad que aplica para hombres y mujeres en casos de embarazo o de adopción, teniendo la posibilidad de ausentarse por hasta 12 semanas, recibiendo el 100% de su compensación. Estos son 3 meses. Recordemos lo que dice la Ley Federal de Trabajo. Al final hace pues una distinción entre todos los casos. A las mujeres en casos de embarazo les da 12 semanas también con ahí ciertas restricciones de cuántas puede tomar antes y cuántas puede tomar después del parto. A las mujeres por casos de adopción les da 6 semanas con goce de compensación
y para hombres prevé una licencia de 5 días, apenas 5 días hábiles con goce de compensación. Entonces nosotros pues estamos contemplando dar este piso parejo para hombres, mujeres y casos de adopción, y creemos que dentro de las organizaciones tener este piso parejo es dar las mismas oportunidades de desarrollo profesional sin hacer distinción por sus roles de género y eliminando estereotipos que puedan perjudicar o limitar el potencial. También creemos que tener esta política para nosotros es incluyente con todo tipo de familias, es incluyente con la comunidad LGBT también, y esto pues es importante para nosotros decirlo porque al final va en camino hacia la visión de diversidad e inclusión que tenemos en la firma, ¿no? Y bueno, pues adicional a estas 12 semanas, las mujeres por casos de embarazo pueden elegir tomar hasta 12 semanas adicionales, recibiendo una parte proporcional de su compensación. Y bueno, también es importante pues mencionarles que además de estas licencias de parentalidad, nuestra política de familia también contempla un regreso escalonado después de este periodo de ausencia, en donde no esperamos que la persona que se fue cierto tiempo regrese de lleno a sus actividades, sino lo va haciendo de manera progresiva. Tenemos un apoyo económico para los servicios de guardería también. Tenemos flexibilidad para asistir a compromisos escolares de sus hijos. Tenemos flexibilidad también para acompañarlos a citas médicas. La posibilidad de adherirse a la política de Be Agile al terminar la licencia, y también damos periodos de ausencia por procesos de duelo, ¿no? Que eso también es importante, y de esta manera nuestra política se vuelve incluyente también, no nada más para quienes acaban de convertirse en papás o mamás, sino en general para las familias dentro de la firma y que pueden tener pues otro tipo de necesidades por las cuales optar por cierta flexibilidad. Y bueno, nuestro tercer programa es el de apoyo a la lactancia materna. Esto también es muy importante considerarlo dentro del tema de apoyo a las familias por todos los beneficios que eso implica. Y bueno, pues nuestro programa implica tener una política muy clara en donde establecemos nuestra visión y posicionamiento de apoyo a las mujeres que quieren continuar con el periodo de lactancia aún de regreso en sus actividades, y para ello tenemos materiales de sensibilización y cursos que son pues dirigidos a las mujeres, pero también a los hombres y en general a las familias de nuestros colaboradores que quieren pues saber más al respecto, sensibilizarse. Tenemos materiales dirigidos a los equipos de trabajo también, de saber por qué es importante pues respetar esta decisión de las mujeres y bueno, todos los beneficios que eso trae también para los bebés, ¿no? Que lo hemos visto recurrentemente en distintos materiales de UNICEF, de ONU Mujeres, de distintas instancias también internacionales de la importancia de promover la lactancia materna. Y bueno, pues también tenemos salas de lactancia en nuestras oficinas y pues todo esto lo desarrollamos en conjunto con consultoras expertas en el tema de lactancia, quienes nos llevaron de la mano desde el diseño de la política, los materiales. Ellas imparten los cursos que además debo decir que son en línea, lo cual hace pues mucho más fácil para las personas que quieren tomar esos cursos. Lo pueden hacer antes de iniciar el periodo de lactancia, durante la lactancia, también para las familias que quieran prepararse para eso y ver cómo pueden apoyar a quien va a iniciar ese proceso es importante. Y hablando de las salas de lactancia, pues dar un espacio digno y privado para que las mujeres puedan hacer uso de estas instalaciones es muy importante para nosotros poder proporcionar esos espacios a nuestras colaboradoras. Es muy interesante también ver cómo podemos contribuir a estas pues, decisiones personales sin que eso pues afecte que tengan que renunciar al trabajo o que tengan que pedir a lo mejor algún periodo de ausencia
por no tener estos beneficios, ¿no? Entonces, pues para nosotros es importante contemplarlo dentro de la visión que tenemos de apoyo a las familias de nuestros colaboradores. Y bueno, pues también algo importante que nosotros hacemos, como les decía, es estas alianzas para lograr los objetivos. Nosotros creemos mucho en las colaboraciones entre distintos actores y bueno, pues nosotros colaboramos mucho con nuestros grupos de interés. ¿Y quiénes son los grupos de interés? Son aquellos grupos o personas con quienes una empresa tiene una interacción constante y relevante. Pueden ser, por ejemplo, los miembros de la propia empresa, los accionistas, proveedores, clientes, gobierno, comunidad local, cámaras de asociaciones, medios de comunicación, etcétera, con quienes las empresas tienen interacción y pueden desarrollar colaboraciones adicionales al tema comercial. También pueden pues desarrollar proyectos de distinta naturaleza que afiancen su vínculo, también tener una comunicación clara y transparente con los grupos de interés añade responsabilidad a la empresa, se puede impulsar un mayor cambio en la comunidad y como digamos, pues se estrechan lazos y vínculos basados en una visión común que no necesariamente es solamente el tema comercial, ¿no? Entonces, hablándoles pues de algunas alianzas que nosotros hemos hecho recientemente. Somos parte de la red de la primera infancia del Consejo Coordinador Empresarial. Este proyecto es sumamente importante para nosotros porque pues se visualiza el compromiso de las empresas por apoyar la primera infancia, pero también se comparten buenas prácticas, se dan temas de capacitación para las empresas en este sentido y es muy importante para nosotros pues poder considerar ser parte de esta red y aprender también de otras empresas que han avanzado el mismo recorrido que nosotros queremos hacer. Fuimos parte también del proyecto que está teniendo Abogadas MX y ONU Mujeres para desarrollar los estándares mínimos de diversidad e inclusión en las firmas legales en México y eso también tiene un impacto muy interesante en las familias y en la equidad de género. Igualmente, en el 2020 firmamos los Women's Empowerment Principles, que también son una serie de principios, 7 principios desarrollados por ONU Mujeres y el Pacto Global para hacer hincapié en el rol de las empresas, el sector privado, en el empoderamiento de las mujeres, en la contribución a la equidad de género, en brindar políticas que les den a las mujeres la oportunidad de seguir desarrollándose profesionalmente mientras se contribuye también económicamente en las comunidades. Somos parte de los grupos de trabajo de la Agenda 2030 también, que tienen objetivos de desarrollar recomendaciones muy prácticas para las empresas de por dónde empezar en temas específicamente de diversidad e inclusión, obviamente de equidad de género. Y por último, fuimos parte de la primera generación del proyecto Target Gender Equality del Pacto Global también, en donde pues nos reunimos un grupo de empresas para conocer qué más podemos hacer para impulsar la equidad de género desde nuestras propias organizaciones, ponernos objetivos alcanzables y medibles y poder medir nuestro progreso y comparar cómo vamos versus cómo empezamos. Y bueno, pues hablando específicamente de, ahora sí, ya hablamos del contexto, ya pusimos sobre la mesa cuáles son los beneficios, el impacto, ya les platicamos un poco nosotros cómo empezamos y cuáles pues son las sugerencias que podemos tener. Ahora me gustaría pues hablar muy brevemente de cómo empezar, ¿no? Cómo empezar con estas políticas. Mi empresa no la tiene, pero queremos aprender y saber más al respecto. Y bueno, para ello nosotros hablaríamos de 5 etapas principales. La primera es que en nuestra experiencia tener un comité de diversidad e inclusión fue fundamental para la creación de estas políticas porque por un lado se tiene a un responsable de hacer que
desde el desarrollo de las políticas, de hacer que eso pase, de ser champions y demás, es muy importante contar con un comité, un consejo, un equipo, como cada organización pueda y quiera llamarle, pero es importante designar personas que tengan esta responsabilidad también. En segundo lugar, tener el compromiso del alto liderazgo de la empresa también es totalmente relevante. Si no se cuenta con el compromiso de liderazgo, difícilmente una política puede ser exitosa al interior de la empresa y también al exterior. Entonces, se necesita que ese compromiso sea visible también y que lo haga pues público, que no solo compren la idea, sino vendan la idea también, ¿no? Que impulsen a los colaboradores a tomar estas políticas y que sean parte del mismo cambio. En la tercera etapa, pues ya nosotros planteamos el desarrollo de estas políticas de apoyo a las familias y para eso hay muchas formas de hacerlo. Nosotros nos documentamos mucho, hicimos un estudio de mercado en cómo estaban las firmas legales en México, cómo estaban las empresas que tienen las mejores prácticas, compararnos con otros países, hacer un estudio del análisis del impacto económico que esto también tendría. Hicimos también una serie de pues entrevistas a las mamás, a los papás, para ver qué es lo que estaban también buscando ellos y ellas. Y esto me lleva a la cuarta etapa, que una vez que ya se tengan esas políticas y se lancen, para nosotros es muy importante hacer una evaluación de los programas a través de encuestas o de grupos focales también para ver cómo están siendo recibidas, si está siendo suficiente el tiempo que se consideró o no, cómo se ven los beneficios, está resolviendo las necesidades de nuestro talento, cómo podemos como interactuar de mejor manera con los usuarios y con los supervisores también. Y bueno, pues a raíz de esa evaluación, hacer un análisis de los resultados y hacer ajustes en esas políticas. Creemos que siempre es importante estarlas actualizando, estar evaluando que cumplan con todo lo que en un principio queríamos que cumplieran. O bien, también nos ha pasado que tal vez cuando se desarrollaron las políticas no se consideraban ciertos casos que sobre la marcha se van viendo y que es importante de hacer ajustes y revisar en el camino qué otras cosas se nos pueden haber ido tal vez en este primer acercamiento para incluirlo en este segundo ajuste. Y bueno, para ir cerrando también creemos que el tema de métricas es muy, muy importante. Como bien sabemos, lo que no se mide no se puede cambiar y no se puede transformar hacia algo más beneficioso para todos. Entonces también pensamos que una vez lanzadas las políticas es recomendable tener un seguimiento, como veíamos, para evaluar posibles ajustes. Y para eso es importante medir el porcentaje de personas que toman algún esquema que ofrece la política, el porcentaje de personas que regresan de las licencias de ausencia también a sus actividades laborales, el porcentaje de rotación de personas que tuvieron o adoptaron hijos durante los últimos 12 meses. Y finalmente, pues lo que decíamos, hacer una encuesta de satisfacción para usuarios y supervisores, viendo cómo esto impacta, si está resolviendo sus necesidades, si por otro lado también puede ser que el negocio se esté viendo impactado y entonces hay que hacer algún ajuste ahí en el camino. Y bueno, pues en general ir midiendo nuestro progreso también es por demás importante. Y bueno, pues hablando de 3 recomendaciones finales, nosotros diríamos que no solo es dar licencias de ausencia, sino flexibilidad para balancear mejor la vida personal y profesional. Como vemos, el tema del apoyo a la niñez de las familias es una corresponsabilidad y hay que considerar todo tipo de familias y todo tipo de necesidades que puedan surgir en nuestros colaboradores. Entonces es importante pues estar al tanto de ello y dar esta flexibilidad que también hoy en día nuestro talento busca que se le otorgue. Desarrollar materiales de apoyo y sensibilización para nosotros ha sido fundamental para que no solo se apoyen
a las mamás, a los papás y a quienes hacen uso de estas políticas, sino a los equipos de trabajo, a que todos se sensibilicen sobre su rol también, su participación en estas políticas y en estos programas. Siempre es importante estar sensibilizados y ver cómo podemos también apoyarnos los unos y los otros. Y bueno, como decíamos, el compromiso y el apoyo del liderazgo de la organización, ¿no? Trabajar muy de la mano con ellos y ellas para tener estas políticas pues de una manera mucho más realista, pero también hacia una visión de diversidad, de inclusión y de equidad. Y bueno, pues hasta aquí mi exposición. Lourdes, te regreso la palabra. Me gustaría también pues escuchar si tienen preguntas, dudas, comentarios, algo que quisieran profundizar más. Con muchísimo gusto estoy aquí a la orden. Pues muchas gracias, Lorena. Creo que ha sido una presentación muy completa que creo que puede resumir en que ven a sus colaboradores como personas, ¿no? Ante todo, que parten de que somos personas y tenemos necesidades y todos somos distintos y algunos crearán a su familia de manera biológica, algunos de manera adoptiva, pero ustedes van, digamos que teniendo una visión de lo complicado y lo complejo y lo interesante, ¿no? Que son estas dinámicas familiares. Entonces, pues muchas gracias por las aportaciones. Aquí abrimos el espacio, si ustedes tienen algunas preguntas, aprovechar para hacerlas saber a nuestra ponente, ya sea algún caso que ustedes estén implementando en su empresa, alguna duda que les haya surgido. Pueden levantar su mano a través del Zoom o bien abrir su micrófono y yo aquí voy apoyando. Igual, Lourdes, en lo que alguien Sí. se va animando, decirles que no hay un orden específico de ver cómo por dónde se empieza. Nosotros compartimos lo que nosotros vimos, pero a veces nos llega, por ejemplo, la necesidad de alguien que ya está solicitando que se tenga esa política y entonces es un poco al revés lo que se hace en términos de redacción de los propios documentos, del diseño de los programas, pero lo que yo les diría es que lo más importante es como aventarse a dar el siguiente paso, ¿no? Y para eso tener constituidos estos comités de diversidad e inclusión tampoco tiene que ser algo muy formal y muy estructurado y con ciertos lineamientos y demás. Puede hacerse sobre la marcha y sobre el curso de acción, pero sí es importante ir definiendo responsables, quién la va a hacer, quién la va a aprobar, cómo se va a socializar también la política o el programa, cómo se va a dar a conocer. Y también nosotros pensamos que pues darla a conocer públicamente también es muy importante para que, como veíamos, el potencial talento, en general, otras empresas que puedan beneficiarse de estas ideas, pues al final todos estamos aquí para ofrecer mejores condiciones para nuestros colaboradores y que realmente pues nuestras empresas sean un buen lugar para trabajar para todo el mundo. Entonces es importante saber que con que se tenga esas ganas, esa decisión, ese compromiso de liderazgo, se puede avanzar mucho, ¿no? Entonces también pues documentense, pueden revisar toda la información en estas guías, en estos artículos que hay, que han publicado tanto UNICEF como la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Mundial, ONU Mujeres. Hay muchos estudios que ya se han dado a conocer públicamente en donde vienen también pues recomendaciones de por dónde empezar, cómo hacer, incluso cómo redactar esas políticas y pues bueno, yo diría que eso es un buen punto de partida. Claro, y retomando nada más un poquito, perdón, Ana, la importancia de la comunicación, informarle a los colaboradores que existen estas políticas y cuál es el camino para hacer uso de ellas, ¿no? Porque de pronto la empresa cuenta con todos estos programas, estas acciones, pero no las comunica. Entonces ahí es donde decimos, bueno, no aplicaron cierto número de empleados. ¿Y por qué no? Porque no se lo hicimos saber. Entonces, ese es un reto que algunas empresas nos han compartido que tienen. Así que creo que es de mucho valor que tú lo hayas destacado desde el principio de tu charla. Muchas gracias. Le damos la palabra a Ana, por favor.
Sí, hola, buenos días. Muy interesante la plática, la verdad a mí este tema me interesa bastante y sobre todo porque hemos estado trabajando en algunas prácticas aquí en Interceramic relacionadas con estos temas. Em, mi pregunta o mi duda es, ¿cuál fue la participación o el involucramiento del liderazgo? ¿Cuáles fueron los retos con los líderes al plantear estas políticas? ¿Se les involucró al momento de crearlas o desarrollarlas o al momento que se comunicaron? Porque me imagino que la comunicación de las políticas ha haber sido un paso muy importante, como comentaron ahorita. Eh, ¿Cuál fue la respuesta o a qué retos se enfrentaron? Porque es probable que, por ejemplo, en un momento dado, los departamentos pues que desarrollaron, crearon las políticas y los líderes, la alta dirección o los líderes de las diferentes direcciones estuvieron de acuerdo, pero al momento que la plantean a diferentes líderes pues de otras áreas o de otros departamentos, no todos a lo mejor comparten este tipo porque están enfocados en resultados o por diferentes formas o estilos de liderazgo. ¿A qué retos se enfrentaron y cómo los manejaron? Muchas gracias, Ana. Sí, como bien dices, es todo un proceso en donde nosotros lo que hicimos fue, como les decía, documentarnos muchísimo con buenas prácticas, con cómo estaban también otras empresas, cómo estaban otras firmas legales en México, nuestros sectores muy específico y de repente es difícil compararnos con otro tipo de organizaciones. Entonces hicimos todo un estudio de mercado y además lo que yo te diría es que sí involucramos al liderazgo desde empezar a planear estas políticas, hablando de estos indicadores de así está el mercado, así están las recomendaciones, estas son las buenas prácticas, podemos ser pioneros en este tema. Y una cosa muy, muy importante que yo te diría que fue también muy clara para nuestros líderes fue el tema del análisis económico, del impacto que tendríamos con las políticas versus no darlas, ¿no? Y a esto me refiero con si el talento no tiene estas políticas y se va, ¿cuánto cuesta reemplazar a esa persona en términos tal cual económicos, datos duros? Eso es un indicador también importante que a lo largo de estas guías y estos manuales también se menciona el costo de contratación versus todos los beneficios que te da en temas de atracción de talento, de reputación de marca, como veíamos, de posicionamiento entre competidores tal vez. Todos estos beneficios los plasmamos y vamos comunicando estas ideas con el liderazgo y ya que teníamos pues redactada la política también fue socializarla mucho. Eso que dice Lourdes es muy, muy importante porque podemos tener iniciativas muy innovadoras, pero que no se conocen o bien no se entienden del todo, ¿no? Y entonces, pues la veo ahí escrita y sí, ok, ya vi el mail que me llegó de que tenemos esta política, pero nosotros estuvimos haciendo esta parte de socialización, primero con líderes, exponer el caso, ver los beneficios y también plantearnos, ¿por qué no como pioneros en este tema de empezar a ver estos beneficios que decíamos para hombres, mujeres, casos de adopción y todo tener el piso parejo? Fue muy importante ver por qué era interesante para nosotros plantearlo así, por qué era bueno para nuestros colaboradores, pero también tenía un impacto en nuestro negocio. Y bueno, eso, yo te diría, Ana, que subir a los líderes desde un inicio, documentar muy bien el proceso, o sea, tener bien estructurada toda la idea, la propuesta, la iniciativa, también ver por dónde se puede empezar. No necesariamente tienes que empezar en una propuesta demasiado agresiva, sino ir empezando y tal vez irla actualizando y extendiendo un poquito más también
es importante, si es que no se puede hacer desde un inicio como tan agresiva. Y bueno, pues también creo que esta parte de socialización resulta muy importante para todos, no nada más para los líderes, pero sin duda es importante para encontrarse con menos retos en ese sentido. Sí, muchísimas gracias, Lorena. Excelente, queda claro. ¿De qué? Una última duda que alguien tenga o algún comentario que quieran compartir antes de cerrar con nuestra sesión. Yo creo que ha sido evidente por qué invitamos a la firma y por qué es considerada como un referente en cuanto a los temas de políticas de inclusión a la familia, ¿no? Y de apoyo a sus colaboradores. Para nosotros es un gusto que no nada más tengan estas políticas, sino que también consideren como una prioridad el compartirlas para motivar y para inspirar a otras empresas, ¿no? Porque es parte de nuestra labor como empresas socialmente responsables el querer contagiar, ¿no? Contagiar a otros y crear mejores oportunidades y mejores condiciones para nuestros colaboradores. Así que si no tienen más preguntas, yo me sumo a decirles que esta charla va a estar disponible en redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, para que si lo quieren compartir con sus colaboradores, con sus líderes, con aquellos tomadores de decisiones que tal vez queramos como motivarlos, ¿no? a crear estas políticas dentro de nuestra empresa, puedan ustedes tener acceso a este contenido y que sepan, ¿no? que Centro Per Se está a sus órdenes para orientarlos. A continuación le doy la palabra al ingeniero Santín. Por favor, ingeniero. Luli, si me permites un comentario, bueno, agradecerle a Lorena y nada más me quedé sin hacer un comentario. Yo creo que es una meta muy ambiciosa para todos poder llegar a una empresa como la que lleva Lorena en este tema. Yo les pido que no lo veamos tan lejano, que lo veamos como un punto a seguir y si ella habla de 12 semanas, pues ¿por qué no empezamos nosotros con 2 para los padres o con 1? ¿Sí? O sea, también Ana Belén comentó algo de eso. Lo interesante es empezar, no verlo como algo lejano y dejarlo sin hacer. Entonces yo creo que podemos empezar a dar pequeños pasos bien dirigidos para llegar a políticas ya más específicas como la que nos platicaron. Era mi comentario y no lo hice a tiempo, pero bueno, aprovecho para hacerlo en este momento. Gracias. Gracias, ingeniero. Pues si no hay alguna otra duda o algún otro comentario, no nos queda más que agradecer a Lorena y a la firma de Baker McKenzie por compartir con nosotros su caso de éxito, sus aprendizajes y también sus retos en la aplicación de estas políticas. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, felices de compartir. También si podemos ayudar en cualquier pues tema que ustedes tengan, con muchísimo gusto le voy a pedir a Lourdes que comparta mis datos y con mucho gusto pues estoy a sus órdenes. Claro que sí, hacemos llegar tus datos a los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Ingeniero Santini, ¿le gustaría decir algunas palabras de cierre? Pues muchas gracias. De nuevo agradecerles que se sigan preparando y haciendo cosas importantes para su empresa y agradecerle a sus empresas por darles el tiempo para seguirse preparando. Saludos. Gracias, gracias Lorena. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos.